Queremos resolver el problema del valor inicial dado usando la técnica de separación de variables. Tenemos d de x es igual a y al cuadrado más 2, y al cuadrado y de 0 es igual a 1. Entonces, debido a que tenemos esta condición inicial, podremos encontrar la solución particular en lugar de solo la solución general a esta ecuación diferencial. ¿Y por qué vamos a usar separación de variables? Vamos a escribir esta ecuación aquí en una forma en la que tenemos una función de y veces d en un lado de la ecuación, y una función de x veces de x en el otro. Entonces, para comenzar aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar ambos lados de la ecuación por dx o escribir esto en forma diferencial, y también factorizar el lado derecho de la ecuación. Observe cómo estos dos términos tienen un factor común de y al cuadrado. Entonces tendríamos d igual. De nuevo vamos a factorizar esto, así que tendremos y al cuadrado veces la cantidad de x más 2 veces de x. Ahora que hemos progresado, x más 2 es una función de x veces de x, pero todavía tenemos este y al cuadrado aquí. Entonces ahora vamos a dividir ambos lados de la ecuación por y al cuadrado. Esto será simplemente para 1. Y luego, en el lado izquierdo, en lugar de dejarlo en esta forma, vamos a mover esto hacia arriba en el numerador, para que podamos escribir esto como y en los dos d negativos. Es igual a la cantidad de x más 2 veces de x. Ahora está en la forma correcta para que podamos integrar ambos lados de la ecuación y esperamos resolver esto para y. Entonces integramos la izquierda e integramos la derecha. Aquí aplicaremos la regla de potencia. Así que agregaremos 1 a 2 negativos que serán y el negativo dividido por 1 negativo. Tenemos una constante de integración aquí, pero también tendremos una a la derecha. Así que sigamos adelante e incluyemos ya en el lado derecho. Entonces, la integral de la cantidad de x más 2 con respecto a x sería x al cuadrado dividido por 2, más 2x más nuestra constante de integración. Y ahora nuestro objetivo es resolver esta ecuación para y. Entonces, lo que haremos aquí es mover esto hasta el denominador. Entonces tendremos 1 sobre negativo una vez y. O simplemente negativo sobre y. Es igual a x al cuadrado sobre 2, más 2x. Más c. Continuemos trabajando con esto en la próxima diapositiva. Y voy a seguir adelante y poner estos términos aquí sobre 1, porque lo que haremos a continuación es sumarlos obteniendo un denominador común. Entonces multiplique esto por 2 sobre 2 y esto por 2 sobre 2. Entonces vamos a tener 1 negativo dividido por y es igual a, nuevamente tenemos un denominador común ahora de 2. Entonces tendremos x al cuadrado más 4x. Más 2c. Ahora, la razón por la que quería hacer esto es si estas dos fracciones son iguales entre sí, entonces sus recíprocos también deben ser iguales. Eso significa y sobre negativo o simplemente negativo y debe ser igual a 2 dividido por x al cuadrado más 4x, más 2c. Ahora podemos simplemente multiplicar ambos lados de la ecuación por 1 negativo, dándonos nuestra solución general de igual. Sigamos adelante y hagamos que el numerador sea negativo, por lo tanto, 2 negativos por todas partes. X al cuadrado más 4x más 2c. Ahora podría reemplazar 2c con c sub 1 o c sub 2. Voy a seguir adelante y dejarlo en esta forma, porque recuerda que en realidad queremos encontrar el valor de c para encontrar la solución particular y resolver este problema de valor inicial. Entonces, si de 0 es igual a 1, eso significa que podemos seguir adelante, y reemplazar x con 0 y conocer esta función debe ser igual a 1. Entonces eso nos daría 2 negativos divididos por 0 al cuadrado. Más 4 veces 0. Más 2c. Debe ser igual a 1 positivo. Bueno, esto es 0 y esto es 0. Esto se simplificará a negativo 2 sobre 2c debe ser igual a 1 positivo. Nuevamente por la condición inicial y por lo tanto c debe ser igual a 1 negativo. Entonces, si c es igual a 1 negativo, ahora tenemos nuestra solución particular para este problema de valor inicial. Sabemos que y debe ser igual a 2 negativos. Dividido por la cantidad de x al cuadrado.
más 4x. Y luego nuevamente si c es negativo, esto sería más negativo 2 o menos 2. Esta sería nuestra solución al problema del valor inicial. Ahora terminemos echando un vistazo en esto gráficamente. Si graficamos esta ecuación diferencial produciría el siguiente campo de pendiente roja, donde cada segmento representa la pendiente de la línea tangente a una función en la familia de soluciones a esta ecuación diferencial. Pero si sabemos que y de 0 es igual a 1, significa que nuestra solución debe contener este punto aquí y, por lo tanto, esta función azul es nuestra solución particular, que es la solución a nuestro problema de valor inicial. Bien, espero que esto te haya sido útil.